Estás escuchando Eres Extraordinario, con la presentación de Juan de Dios Carrascosa Oltra. Muy buenas tardes, desde aquí de España. Pido disculpas, no tiene nada que ver holística, ha sido un problema mío. Resulta que aquí en España se ha cambiado la hora la semana pasada y yo no recordaba que eso significa que yo tengo que estar una hora antes delante de aquí del monitor, así que pido disculpas a todos, ha sido involuntario. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo que importa. Aquí para tomar un café, charlar un rato con vosotros, y hoy precisamente tengo ilusión porque he preparado un programa que habla solo de las herramientas. Entonces, ¿herramientas para qué? Claro, debe haber un motivo. O sea, uno utiliza las herramientas cuando pretende hacer algo. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta inmediata, la primera pregunta es, ¿eres feliz? Así, trabucazo. Sí, la vida es así de simple. ¿Eres feliz? ¿Vives la vida que te gustaría vivir? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si la respuesta es sí, no necesitas ninguna herramienta ni a nadie que te las comente. Si la respuesta es, hombre, no es la vida que yo quisiera. Fíjate, yo personalmente comencé toda esta búsqueda, pues sí te vale. Ya sé que yo no soy el importante en este caso eres tú, el que está aquí hablando conmigo, tomando café, pero date cuenta que yo comencé toda esta andadura porque llegó un punto cuando ya te vas de casa por primera vez y empiezas la vida por ti solo, que me di cuenta que comes para vivir, vives para trabajar, trabajas y vas a descansar, descansas para levantarte, para vivir, vives para trabajar, trabajas para dormir, descansas, te vuelves a levantar para trabajar, para vivir. Y yo me di cuenta que esto era una verdadera locura. O sea, y mis sueños de niño, esas ilusiones, eso que todos hemos soñado que iba a ser nuestra vida, ¿dónde quedó? Y entonces haces un proceso curioso. En lugar de decir, esta actividad que desarrollo no me vale porque no me va a permitir jamás conseguir mis sueños, conseguir lo que me hace feliz. ¿De acuerdo? Entonces es curioso, y lo digo que es curioso porque yo lo hice. Como ser humano lo hice. Bajas los sueños al nivel del salario que tienes. ¿Sabes eso qué quiere decir? Prescindes de ser feliz. Y acomodas una vida al salario que realmente estás ganando. Entiéndeme, eso momentáneamente está bien, pero es una verdadera locura. Fíjate, si lo analizas simplemente por lo que es, o sea, la vida física es solo un reflejo de tu vida mental, de tu vida espiritual, de tus creencias. Entonces, si tú lo que haces decides, como tu vida física te refleja algo que no te gusta, en lugar de solucionar eso, que es subiendo a la mente para imaginar otro tipo de vida, cambiar las creencias limitantes por otras creencias mucho más abundantes, decides supeditar toda tu alma a el reflejo de la vida física.
a lo limitante de la vida física. Claro, yo me di cuenta que eso era una verdadera locura y que significaba decidir de por vida, dejar a un lado la felicidad para subsistir. Claro, yo como joven, como persona joven entonces, llegué a un punto que dije, o la vida es algo diferente, o realmente somos algo más que puramente la vida física, o esto es no lo digo para que nadie me diga que decimos tacos, pero esto es una verdadera locura, o sea, no tiene sentido. Si eso es así y solo existe lo que vemos, la parte física, pues yo decidí que no merecía la pena estar, que mejor uno se quita la vida y chipú, se acabó la historia. Sí, y cuando llegas a ese punto, en el que te ves ya en ese punto, solo hay dos opciones, o lo haces o buscas de verdad si realmente hay algo más. Yo tuve el gran consuelo, tuve la gran ayuda de alguien que me orientó, espiritual, ángel de la guarda, y que me dijo que era realmente importante quedarse y verificar que todo lo que nos habían enseñado, que solo existe el cuerpo físico, que era solo una parte de la verdad y que había mucho más. Entonces, yo seguí trabajando, pero a la vez en mi hobby decidí en mi tiempo libre investigar si la vida era algo más. Y ahí empezó mi camino, sin más. Sigo trabajando 8 horas al día, me parece importante. En un momento dado, bueno, pues es una forma de hacer un servicio a la sociedad. Y aparte de ello, sigo con mi hobby, sigo investigando. Y claro, lo que he investigado es que sí, que la vida es muchísimo más, pero por medio de descubrimientos de la ciencia. Yo le he preguntado a la ciencia, le podía haber preguntado a cualquiera, pero yo pensé que preguntar e investigar los descubrimientos que la ciencia ya tiene era lo más sensato. O sea, de alguna forma, la espiritualidad tenía que tener una explicación, si era física, tenía que tener una explicación con los medios físicos, o sea, con la ciencia. Entonces, espiritualidad y ciencia deberían de ir de la mano. Y ahora te lo digo sinceramente, de corazón, la espiritualidad y la ciencia siempre han ido de la mano. Solo hay algunos científicos que se empeñan en que no van de la mano, pero siempre ha ido de la mano. ¿Por qué? Porque el único mundo que existe es el del alma. ¿De acuerdo? El cuerpo físico está dentro del mundo de los espíritus. Hay un montón de espíritus y hay unos cuantos limitados que tienen cuerpo físico para experimentar. Míralo así, son unos privilegiados. O sea, cuando uno es solo espíritu en este mundo no puede interactuar, no puede experimentar, no puede vivir emociones, no puede interactuar con el mundo. Entonces, todos los que tenemos un cuerpo físico, en lugar de sentirnos decepcionados, en lugar de sentirnos deprimidos, en lugar de sentirnos mal, deberíamos estar dando saltos de alegría porque somos unos privilegiados, que somos de los pocos que tenemos un cuerpo físico para poder experimentar lo que deseemos experimentar. Entonces, visto esto ya así, si yo resulta que estoy en una situación en la que mi vida no me gusta, o siento que podía ser mucho mejor, pues lo que está claro es que hay que ponerse a trabajar. Pero claro, la gente, las personas, lo que hacemos es directamente en el mundo físico, hay que solucionar aquí las cosas. Cambio de trabajo, lo tiro todo por la borda, empiezo de nuevo. Puede ser que a algunos les sirva, pero realmente para mí es un poco locura. ¿Por qué? Porque realmente los cambios no es ahí. O sea, si tú enciendes un proyector contra una pantalla y empiezan a salir imágenes, evidentemente en la pantalla no vas a solucionar nada. Es lo mismo que la vida, tu vida es
tu pantalla. Y el reflejo es tu propia creencia, tus pensamientos, tus emociones, que se proyectan en esa pantalla, para que tú puedas ver cómo está siendo tu vida, cómo están siendo la elección de tus pensamientos, cómo están siendo la elección de tus emociones, para que te des cuenta si es correcto para ti o no es correcto para ti. Porque a nadie más le importa. O sea, realmente lo importante es si es rentable para ti. Voy a hablar de rentable, que es mejor. Si es rentable para ti o no es rentable. Rentable, ¿qué quiere decir? Que te da el resultado que tú esperas y deseas, o si no es rentable es que no te lo va a dar. Entonces, hay muchas personas que están viviendo una vida que no les gusta, una vida que no tiene plana, sin emociones, una vida siempre lo mismo, y empiezan a intentar hacer cambios directamente en la propia vida. O sea, es como el que se pone a dibujar en la pantalla, en el reflejo del proyector. O sea, en la pantalla no hay solución. Tú tienes que ir al proyector y cambiar la fuente de donde vienen todas esas imágenes. Dicho de otra manera, tú tienes que ir a tu mente y cambiar tus creencias, tus emociones. Y eso ya lo hemos hablado. O sea, tienes que cambiar tu punto de atención, porque fíjate, pensamiento, emoción, respiración, ¿te acuerdas del triángulo Kegg? Pues esa es una herramienta que hay que utilizar, estar siempre pendientes de pensamiento, emoción, respiración. ¿Por qué? Porque los pensamientos son difíciles de pillar, porque tenemos unos 60.000 por día. Eso es una locura. Entonces, pero sí que es fácil ver las emociones. Entonces, cuando ves que una emoción no tiene el resultado que tú deseas, o sea, no estás viviendo lo que te gustaría por un pensamiento que está generando esa emoción, evidentemente tienes que cambiar el pensamiento. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Respiración, pensamiento, punto de atención en una situación agradable, en una situación placentera, y entonces la emoción varía completamente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la emoción? Porque acordaros que comentamos siempre que hay que recurrir a la ciencia, porque de alguna manera todos queremos saber de dónde vienen las cosas. Entonces yo lo comento. Recordaros que en los experimentos famosos de Glenn Rein, de Peter Garev y todos estos que yo he comentado alguna vez, que tenéis que verlos anteriormente porque no hay tiempo para todo esto ahora en estos capítulos, entonces ahí se demostró que el ADN genera cambios en el exterior. Nuestro ADN, tenemos una cadena de ADN por cada célula, tenemos 25 millones o billones de células. O sea, date cuenta, tenemos un montón de emisores de señales. Cada ADN emite una señal. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Pues que si el ADN varía varía la materia de la que está hecha la vida, varía tu vida. Luego resulta que son las emociones las que varían el ADN. Entonces, son las emociones las que en realidad, a través del ADN, por medio del ADN, están cambiando, están generando cambios en la materia de la que forma la vida. Y entonces, esas emociones provienen de pensamientos. Los pensamientos, todos nos sirven, o sea, hay miles de pensamientos que no nos mueven ninguna emoción, pero sí los que nosotros enfocamos nuestra atención. Y viene aquí el punto importante, un punto que para mí es crucial, que simplifica todo. O sea, donde tú pones tu punto de atención, generas la emoción. Y esa emoción te va a llevar en el futuro a vivir esa emoción día tras día, tras día, tras día. O sea, lo que nosotros repetimos en el futuro es algo mágico, que el universo nos lo devuelve, es que el universo, el campo universal, lo que decimos el universo en sí, viene a ser como una gran cueva, ¿no? En el que tú lanzas algo y ella como eco te lo devuelve. Esto me viene ahora un cuento sufi muy bonito, que van un padre y un niño, y el padre quiere enseñarle una bonita lección a su hijo, y lo lleva a una cueva, una gruta de esas enormes, grandes, que había mucho eco, y entonces le dice al padre, le dice, chilla, maléfico, malo, roín, cobarde, y la cueva le devolvía el sonido, el eco, y el niño se asustaba. Y entonces le dice el padre, ahora llama a la cueva,
chíllale, fantástico, maravilloso, divino, sensacional, fabuloso. Y la cueva se lo devolvía, claro, el eco. Y entonces el padre le dice, ¿te das cuenta? Esto es como si fuese la vida y que valga eso como ejemplo. Esto es como si fuese el campo universal. La emoción que tú le lanzas, él te la devuelve multiplicada. Mira si es simple. De eso se trata. Es tan simple que como nosotros somos seres complicados, no nos creemos que eso es cierto. Pero yo te puedo asegurar que lo es. Yo en mi vida lo he vivido, en un montón de experiencias, y me he demostrado a mí mismo que eso es simplemente así. Entonces, fijaros la simplificación. Esto viene de los pensamientos que generan las emociones, pero los pensamientos que generan las emociones solo son donde nosotros ponemos la atención. Ahí, al poner la atención y concentrarnos en ese punto, es donde nosotros generamos la emoción. Y esa emoción es la que se va a repetir. ¿De acuerdo? Claro, el punto de atención, pues muchas veces lo hacemos de forma inconsciente y ponemos el punto de atención sin darnos cuenta en algo que nos va a producir una emoción que no nos gusta. Esto es como el cine, daros cuenta. Vas a ver una película y tú dices, oye, me gusta una de terror. Pones el punto de atención en el foco de la película y empiezas a aterrorizarte, a asustarte, pero de verdad. ¿Quién no se ha asustado en una película de cine? Pero fíjate, y ahí viene otro experimento crucial. No es cierto, ¿verdad? O sea, tú sabes que realmente no es cierto. Tú sabes que realmente es solo una película. No habría por qué asustarse. Es una broma. Realmente es algo ficticio. Es algo que no es real. Pero solamente no lo sabe distinguir. Y ahí viene lo bueno. Tú dirás, puede que sea un gran inconveniente. Yo te digo, y es una gran ventaja. ¿Por qué? Date cuenta. La mente no sabe diferenciar cuando tú vives algo y lo estás, o sea, cuando tú pones tu foco de atención en algo y lo estás viviendo con la emoción que te genera ese punto de atención. Entonces, para ti eso en ese momento es tu vida. Aunque tú estás sentado en una silla, en una sala ficticia, donde todo lo que se hace no es real, tú lo estás viviendo como tal, porque tu mente no sabe diferenciar. Tú le pones un foco de atención a tu mente y empiezas a vivir la emoción que ese foco de atención te está produciendo y la mente no sabe diferenciar si lo estás viviendo tú o te lo están contando o lo estás visualizando por una película. No lo sabe. Pero esa emoción es la que tú vas a proyectar en el futuro. A la mente le da igual si la emoción era de algo real o no lo es. Claro, eso nos está causando muchos conflictos. Tenemos una vida que no nos gusta porque ponemos el punto de atención en situaciones que van a generar emociones que no son las que nos gustaría vivir. Pero es así, o sea, tú eres libre y ahí ya llegamos a un punto importantísimo. Tienes tu libre albedrío. ¿Por qué? Tú puedes elegir dónde pones tu punto de atención. Tú lo eliges. Donde pones el punto de atención, vas a elegir una emoción, porque ese punto de atención va a generar una emoción, que eliges por elegir el punto de atención. Y esa emoción se va a perpetuar durante un tiempo, hasta que tú la cambies. Vuelves a tener tú la capacidad de elegir. Entonces, date cuenta, si tú eliges el punto de atención y tú eliges la emoción, pues tú eliges tu destino. Así de sencillo, simple, claro, nada más que eso. Luego lo puedes adornar y complicar, pero es así de simple. Entonces, ¿cómo puedo tener una vida diferente? Pues mira, de momento tú sigue haciendo físicamente, porque eso tiene una inercia, lo que tú creaste y elegiste en un pasado. Para poder evolucionar, para poder crecer, tienes que quedar en paz con donde estás. Tienes que entender y verte de una forma cariñosa. Tú si tienes hijos lo entenderás. Cuando tienes a tus hijos y son muy pequeños, los miras y estás abobado con ellos. ¿Por qué no lo estamos con nosotros?
Si el niño que más cariño necesita en este mundo es tú de ti, yo de mí, ¿por qué no lo hacemos con nosotros? ¿Me explico? Te empiezas a ver con todo ese cariño del mundo y te dices a ti mismo, es una herramienta fundamental, el diálogo interior, el poner el foco de atención, el punto de atención cuando te hablas hacia ti mismo en el sitio correcto. Tú te pones en situación de padre de ti mismo, de la persona que te ve con total cariño, y a un niño que le dices, eres tonto, ¿verdad? Sí, hay gente que lo dice, pero en realidad cuando lo ves que da sus primeros pasos y tropieza, simplemente intentas que no se dañe, que no se haga daño. Y simplemente intentas ayudarlo de alguna manera, lo comprendes, lo entiendes, disculpas sus pequeños fallos, porque para poder aprender uno tiene que probar, y cuando uno prueba puede tener error o acierto. ¿Me explico? Puede tener algo que sí que quiere o algo que no quiere. ¿De acuerdo? Entonces, tú lo ves y eres todo compasión, todo cariño, siempre estás pendiente y todo son disculpas. Ya lo hará mejor porque está empezando. ¿Por qué no nos lo decimos a nosotros? Si estamos empezando en esto del mundo de los espíritus, estamos empezando en esto del mundo de nuestra alma. ¿Por qué no te hablas así? Te dices, bueno, creé esta vida, la creé así. ¿Por qué? Porque no sabía ni dónde ponía el punto de atención. Era como lo primero que pasa y me pongo. O lo que la mayoría quiere, y date cuenta del detalle, lo que la mayoría quiere y está viendo, pues yo también. Pues no funciona así. Porque luego la mayoría creará lo que creará, pero tú no le podrás echar la culpa a los demás. Es otra de las primeras cosas, otra herramienta, una de las más importantes, ser responsable de ti mismo. Una vez entiendes que si tú pones tu punto de atención, tú fíjate, solo con que te sientes un poco y medites un poco, pienses un poco, que al fin y al cabo es más o menos lo mismo, pienses un poco en qué te sucede y cómo sucede cuando vas a un cine, primera y principal. Tú eliges la película que quieres ver. El cine es un reflejo exacto de la vida y lo hemos sacado ahí tal cual para que de verdad aprendamos cómo funcionamos, cómo funciona todo este proceso de generar nuestra vida física. Y el cine es un ejemplo exacto, perfecto. Tú eliges la película. No, es que me fui con los amigos porque iban todos. Podías haber dicho que no. Tú eliges la película. No es que me llevé a mi novia forzado porque si no, reñíamos. Tú eliges la película, tú eliges ir. ¿Me explico? No hay excusas, tú eliges ir. Entonces, una vez has elegido ir, una vez has elegido dónde vas a poner tu punto de atención, surge la emoción. La emoción es el transcurso de la película procesándose. Y tú estás viviendo esa emoción. Luego la verás. Se te representará. ¿Me explico? Oye, así también. O sea, si yo voy a ver películas de terror de seguido, ¿qué vida puedo tener? Tú mismo. La mente no tiene sentido del humor. La mente no sabe diferenciar. La mente va a hacer esa emoción que estás viviendo de lleno, la va a hacer real y la va a proyectar en el futuro. ¿Me explico? Y te lo digo de corazón. Ahora, entonces, ¿qué emoción quieres que suceda? ¿Qué emoción quieres que te suceda en tu vida? Entonces, ¿dónde, cuando tú contestas esa pregunta, y eso es una forma de herramienta, el pensar y razonar contigo mismo, que eres el más importante, razonar contigo mismo, ¿qué emoción quiero vivir? ¿Cómo me quiero sentir? Y entonces ya es mucho más fácil contestar la siguiente pregunta. ¿Dónde tengo que poner el punto de atención? ¿Me explico? Es así de simple. Los niños te dirían, yo quiero estar jugando todo el santo día. Y tú le dirías, vale, perfecto. ¿Y dónde tienes que poner tu punto de atención?
en sus sueños. Ellos se pasan la vida soñando. La mente no entiende si es real o no. Y ellos se lo pasan de miedo. ¿Me explico? Luego de adultos aprendemos en que eso son tonterías. Tonterías de niño. Tonterías de niño, no. Ellos tienen el secreto de cómo funciona esto. Te lo digo de otra forma. ¿Ya quieres la emoción que quieres vivir? ¿Quieres tener una vida tranquila, agradable, con emociones de paz, de armonía, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde tengo que poner mi punto de atención? En un gran sueño. ¿Qué es lo que quieres vivir? ¿Qué es lo que quieres vivir? Sí, pero fíjate físicamente cómo estoy. No me puedo mover de aquí. Estoy atado por un sueldo, por unas horas. Trabajo 17 horas todos los días. Estoy aquí metido en este trabajo y luego salgo y tengo faena en casa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tú tienes tu cabeza va loca. Tu cabeza va de aquí para allá, de allá para aquí, con todos los pensamientos que pasan, generando emociones dispares que no te llevan a ningún sitio, al revés. Tú puedes aprender a tener tu cabeza donde tú quieres, el tiempo que quieres, en el sitio que quieres. Eso va a generar que tus emociones cambien. Tus emociones van a cambiar y van a generar algo diferente en el futuro. No muy lejano en el futuro. Y eso va a hacer que tú vayas a ese futuro. ¿Cómo? Empujado, arrastrado, por elección, es igual. El universo se va a confabular para que tú alcances lo que tú estás soñando, lo que para ti es real. ¿Me explico? Tu vida física no es real. Es un producto pasado de tus pensamientos anteriores, de tus creencias anteriores, de dónde ponías el foco de atención anteriormente. ¿Me explico? ¿Recuerdas la ley de los 21 días? El ADN, aunque sacaban el ADN del tubo de ensayo, la luz se quedaba formando el ADN y permanecía durante 21 días. O sea, hay una inercia de lo que tú has ido creando hasta ahora. Ten un poco de paciencia. Pero empieza a sembrar en el campo para recoger en un futuro. Los agricultores lo saben. Tenemos la agricultura para saber que eso funciona así en esta tierra. Me explico. Tú siembra en tu cabeza tu nuevo sueño, tu nueva vida, y la recogerás. Pero eso sí, la tienes que soñar y vivirla con emoción. Porque la clave es la emoción. Hay muchísima gente que trabaja con pensamientos positivos. Es una fantástica herramienta. Fantástica. Pero da el resultado multiplicado por 1000 si tú vives lo que estás diciendo para ti. Lo vives emocionalmente. ¿Me explico? Por eso tiene tanto poder los programas audiovisuales que tú puedes ver y sentir a la vez. La televisión tiene muchísimo poder porque ahí capta tu atención y tu emoción y eso se genera en un futuro. Entonces, vamos a analizar la herramienta del punto de atención. Ya hablé el programa pasado, pero quiero que eso aún quede mucho más claro. Tu punto de atención lo tienes que poner ¿dónde? En algo que te dé un buen resultado. Una de las herramientas más importantes es el conocimiento. Date cuenta. Si tú no conoces, estás asustado siempre porque no sabes cómo funciona todo esto ni qué te va a pasar. Y entonces, eso es literalmente miedo. Nosotros hemos hecho nuestra vida, la hemos construido a base de miedo, a base de miedos. Así de simple. No, yo no tengo miedo a nada. Vale, ese es tu ego. Pero a base de miedos, todo el mundo en este plano físico lo hace así. Entonces, la única forma de que el miedo desaparezca es a través del conocimiento. ¿Por qué no pones tu punto de atención? Hay un montón de conferencias audiovisuales por YouTube, por Internet, por un montón de sitios de estos fantásticas que te dan conocimiento de cómo esto funciona. Están las mías, pero hay otras muchas más, quizá a lo mejor mejores que las mías incluso, que hablan de cómo funciona esto, de cómo puedes procesar todo este tipo de cosas, cómo puedes sacar el mejor partido a tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí empieza el conocimiento.
Y además te dan muestras de por qué científicamente está demostrado que eso funciona así. Ahora hay mucha literatura de todo esto, en Internet, en YouTube, puedes tenerlo en MP3 y llevártelo. Fíjate, una herramienta fantástica es tener un MP3, ¿vale? Sí, pero todo el mundo lo tiene con canciones, fantástico, pero tú lo puedes tener con lo que quieres aprender. Y entonces es ganarle el tiempo, o sea, lo que tú estés haciendo, tú con tu MP3, oyendo las conferencias y llenándote de conocimiento y a la vez vaciándote de miedo, porque el miedo desplaza, el conocimiento desplaza el miedo. ¿Me explico? Cuanto más conocimiento, menos miedo. ¿Qué sucede? Pues que una persona con mucho miedo necesita muchos guías, porque no se siente segura. Es muy fácil de manejar, muy fácil de manejar. Una persona con su conocimiento y sus decisiones tomadas está como sujeta por sus propios principios, fundamentada en sus propios principios, enraizada en sus propios principios, y es difícil de manejar, muy difícil de manejar. ¿Por qué entonces se cultiva el desconocimiento? En todos los medios de comunicación, en las radios, etcétera, etcétera. ¿Por qué se cultiva el desconocimiento? Porque es muy fácil manejar a personas temerosas. ¿Me explico? Si les das conocimiento, se vuelven difíciles de manejar. Pero eso es así, desde que el ser humano es ser humano, siempre ha tenido ese intento de, como en él no ha encontrado su poder, intenta recogérselo a otro y quitárselo o cogerlo para él. Y eso no funciona así, ¿me explico? Eso no funciona así. Entonces, el conocimiento es una gran herramienta, el estar siempre pendiente de ir contestando tus propias cuestiones, tus propias dudas, tus propios grandes cuestiones que todos tenemos, pues el buscar las respuestas, eso se llama conocimiento, eso es muy importante porque te hace desaparecer los miedos. Entonces, date cuenta, el hablarse a uno mismo es fundamental, hablarse a uno mismo de forma emocionada, porque si no lo haces de forma emocionada, si no vives la emoción, si tú pones el punto de atención en ti y solo es para juzgar esa emoción, ¿qué sucede cuando te juzgas a ti mismo y te juzgas mal? Te sientes deprimido, te sientes fatal. ¿Qué sucede? Eso lo proyectas en el futuro. Y en el futuro quiere decir que vas a ser una persona muy depre, baja, con poca simpatía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Porque tú solo puedes dar de ti a los demás lo que tienes tú ya. O sea, si tú no tienes desconocimiento y miedo, cuando lo vuelques es como un vaso. Cuando lo vacíes en otro, ¿qué vas a vaciar? Lo que hay en ti. No hay más. O sea, uno no puede vaciar en los demás lo que no tiene. Esa frase muy dicha, te quiero más que a mi vida, eso no es cierto. Eso es falso. ¿Me explico? Tú solo puedes dar el nivel de lo que tú tienes, no más. Entonces, el mejor amor y cariño que podemos darle a los demás es empezar a dárnoslo a nosotros, para cuando ellos vengan poderles vaciar más. El autoconocimiento, el crecimiento personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, date cuenta, si pones tu punto de atención en cosas constructivas, lo del MP3, de leer libros constructivos, libros que te den respuestas, libros de personas que ya han pasado por donde tú estás y ahora están mucho mejor, como lo han hecho, cosas que inspiren, cosas que de verdad te llenen, eso te va a servir para tú tener más medios, más argumentos para tú poder cambiar tu vida. Pero claro, es mi opinión. En lo físico no se cambia nada, porque es solo un reflejo. Donde tú tienes que realizar el cambio importante es con todas estas pequeñas herramientas en controlar tu punto de atención. Si tú controlas tu punto de atención, y lo vas a controlar si estás pendiente de cómo te sientes, de tus emociones, pero minuto a minuto todo el santo día. Si tú haces eso, ya me dirás de aquí, si eres capaz de hacerlo día tras día, tras día, tras día, ya me dirás de aquí 3 meses, 90 días.
Ya me dirás cómo ha cambiado tu vida. Y me encantaría que alguien me escribiese y me dijese, oye, he seguido lo que me dijiste, he hecho caso de lo que me dijiste, he empezado a disciplinar donde pongo mi atención, a empezar a trabajar para solo vivir emociones agradables, vivir lo que de verdad yo quiero vivir en el futuro. Y 90 días después, me encantaría que lo dijeses, que lo contases. Y entonces, date cuenta lo sencillo que es. Todo ronda entre pensamiento, emoción, respiración. Los que ya han crecido más, porque lo han podido experimentar, como los que trabajan en regresiones, ya te hablan de que la vida es eterna. Los que han trabajado y han estudiado las experiencias cercanas a la muerte, ya te dicen que está demostrado que hay algo más, que teniendo el cuerpo completamente plano, muerto, declarado muerto, ellos oían, escuchaban, sentían, veían, y visualizaban y vivían las emociones de todo el ambiente donde estaban. O sea, hay algo más. Eso, el cuerpo estaba ahí completamente nulo, sin vida, de hecho declarado muerto. Cerebro plano, corazón parado, sin respiración. Son las 3 claves para las experiencias cercanas a la muerte. Y entonces ellos han visto y han vivido y han demostrado que existe algo más. O sea, realmente la vida, tu propia vida como la mía es eterna y simplemente tenemos periodos en los que elegimos cuerpos para vivir y experimentar. Pero nuestro ser, nuestro espíritu es eterno. Llevamos en esencia toda la divinidad, en esencia. ¿Cómo te podría explicar o cómo podríamos ver que se viese un ejemplo claro? Es como el mar. Si tú sacas una gota de agua del mar y la analizas, tiene exactamente lo mismo que tiene el mar entero. ¿Me explico? Tú tienes en esencia lo mismo que tiene la divinidad. Y dentro de ello tienes todo el poder capaz de generar cambios en tu vida y ayudar a los demás a generar cambios en la suya. Simplemente, por ejemplo, por tu propio ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que de verdad hay que elevar, lo que de verdad hay que trabajar mucho es el amor propio. ¿Me explico? El cómo uno se ve a sí mismo, el cómo uno se ama a sí mismo, el cómo uno se dirige en palabra, en diálogo interno hacia sí mismo. Y hay una persona fantástica que era mexicano, él habló sobre, se llamaba Jacobo Greenberg, y él fue el primero que hizo un experimento a distancia con 2 personas a los que había enlazado en meditación, les había hecho enlazarse en meditación y luego los separó y se demostró que para el alma, para la comunicación a nivel de corazón, no existe el tiempo ni el espacio, era instantáneo. Uno sabía exactamente en el instante qué es lo que le sucedía al otro, por medio de enfocarle luces, etcétera, etcétera. Todo se hizo un experimento muy amplio. Y él decía, la meditación es autoobservarte. Eso es una herramienta genial para crecer. Sentarte y autoobservarse, que es meditar. Cerrar los ojos y simplemente empezar a una autoobservación de sí mismos. En mi página web, cienciayconsciencia.com, está el audio de Jacobo Greenberg, cómo explica lo que es meditar. Y él simplemente, para que te hagas una idea, él dice, tienes que observarte sin criticar, sin valorar, sin juzgar, solo como el que mira por una ventana, sin más. Ese es el diálogo ideal que debemos de tener con nosotros mismos. Eres una persona genial. Ha elegido meterse en este desbarajuste total para poner un poco de orden en su propia vida. Eres admirable. Realmente eso tiene muchísimo mérito. Y ahí estás. Y ahí estás buscando, porque si no, no estarías escuchando esto. Ahí estás buscando para poner orden a tu propia vida. Y tengo grandes noticias para ti, porque es muy simple. Controla tu emoción, que viene de donde pones tu atención. Cuando seas consciente, controla también tu punto de atención y tendrás una vida maravillosa, realmente maravillosa. Si tu punto de atención lo tienes en tus sueños, siempre, todo el tiempo viviendo en tus sueños, y ayuda a todo,
O sea, si tienes un póster de lo que quieres, si puede ser un tipo de casa, un tipo de vivencia, una forma de ser, una profesión, etcétera, etcétera. Si tienes un póster, puedes ir a verlo, si puedes tocarlo, si puedes respirarlo, si puedes emocionarte con ello, tarde o temprano será tuyo. ¿Me explico? Hay un vídeo que mucha gente le tiene muchísima manía, porque no sé qué, que se llama El Secreto. Ahí lo explican fantásticamente. Si en tu cabeza lo tienes en tu mano. ¿Me explico? Es cuestión de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú visualizas y vives tu propia ilusión, tu propio sueño, y lo vives con pasión, y lo tienes ya en tu cabeza definido, siempre como algo que lo tienes conseguido. Una herramienta crucial. Fijaros, y aquí hago un pequeño paréntesis y ya lo dejo para ruegos y preguntas, pero hago un pequeño paréntesis porque es muy importante. La gente normalmente pide. Cuando uno pide es porque no tiene y la mente lo sabe y entonces sabe que no tienes. La realidad que te va a crear es que no lo vas a tener. ¿Me explico? Es muy sencillo. La mente lo que sí que se cree es cuando tú vives con pasión algo porque ya lo tienes. Pero ella no sabe si lo tienes o no. Pero tú lo vives como que es tuyo. El universo se confabula para que te lo dé, para dártelo. Te pondrá toda la alfombra, todo el camino para que tú puedas tener lo que estás disfrutando. Y la mente lo va a conseguir, lo va a pedir como el eco, lo va a pedir al universo, como algo que es tuyo, que lo tienes. No se puede pedir algo que no tienes, sabiendo que no lo tienes y pidiéndolo para tenerlo, porque la mente no es tonta, sabe que no lo tienes. Y sabe que estás diciendo que no lo tienes. ¿Me explico? Por eso las peticiones son agradecimiento. El agradecimiento es fundamental. Te sitúa en el punto de tener. ¿Me explico? Y otra herramienta buenísima es agradecer diariamente. Todo. Agradecer que te has levantado. Hay gente que esta noche se quedó y perdió el cuerpo, nada más, tampoco hay ningún problema. O sea, simplemente perdió la herramienta, perdió el cuerpo, la herramienta de experimentar. Y ahora está sin cuerpo. Si necesita, en un momento dado, elige, pues elegirá otro y volverá. Sin más. Pero no tiene tampoco por qué elegirlo y venir. A lo mejor no elige venir. O sea, no hay... Somos libres, libre albedrío, somos libres de hacer de nuestra vida lo que nos plazca. Por eso nadie interviene. ¿Qué mayor justicia que dejarnos hacer de nuestra vida lo que nos plazca? Lo único que vamos a perder es el cuerpo, nada más. Simplemente. O sea, es como los niños cuando juegan a vaqueros con muñequitos de plástico. Lo único que van a perder son los muñequitos, nada más. No hay ningún problema. Entonces, daros cuenta. Importantísimo. Darse cuenta donde tienes la atención. Una frase, 2 palabras que son importantísimas. Para tener el punto de emoción, el punto de atención y la emoción siempre, una de las dos controlada, para de alguna forma proyectarla siempre en el futuro, pero proyectar la emoción que quieres vivir, no la que no quieres vivir. Y tener el punto de atención siempre presente en tu sueño para ir generando y construyendo la vida que tú quieres. Cuando tú empieces al principio a intentar visualizar tu sueño como algo tuyo ya, verás cómo es muy difícil porque solo es un trocito, me cuesta mucho pensar en ello, pero poco a poco, es cuestión de práctica, poco a poco empezará a agrandarse. Primero verás una habitación, si es una casa, después verás 2, después verás 3, después verás el comedor, después ya te harás una idea de toda la casa, el jardín al lado, después te harás una idea de el trabajo que tendrás, lo que te gustaría, en qué te gustaría dedicar tu actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es fundamental pensamiento, emoción, respiración para controlar el punto de atención y la emoción, porque eso es lo que proyectas en el futuro. Tener en cuenta que la vida es eterna, siempre solo tenemos cuerpos temporales para experimentar y que el universo es inteligente, eso ya lo hemos hablado anteriormente, y que funciona como el eco. Lo que tú le lanzas, y eres libre de lanzárselo, porque la emoción la generas porque eliges un pensamiento, pues eso es lo que cambia, eso es lo que varía, eso es lo que tú eliges, eso es lo que te va a devolver el universo. De una forma inteligente, porque solo te devuelve lo que tú pides. ¿De acuerdo? Entonces, y ya como fin,
te digo, si tú eliges el pensamiento, el punto de atención, y esa elección genera una emoción, luego la has elegido, y esa elección genera un tipo de vida, luego la has elegido, ¿qué hace falta para que tu vida cambie? Tú tienes que cambiar el punto de enfoque, la emoción, y tu vida cambiará. Ha sido un placer, estoy encantado, disculpar el tiempo que me he comido antes, pero ahora vamos a ir a las preguntas. Me han dicho que quedan unos 10 minutos, vamos a ver si consigo enlazar rápido con holística. Esperar, porque esto hoy no va demasiado hasta allá. Y así, a ver, un segundo, me dicen... Ah, perfecto. Oye, muchísimas gracias. Aquí le da chat. Y así. Bueno, pues eso es lo que quiero que sepáis. Realmente he intentado, mi intento ha sido siempre el poner las cosas sencillas. Cuanto más sencillas, mejor. Sobre todo para poderlo ver, para poderlo visualizar, para poderlo entender. Entonces, todo se fundamenta en dónde pones tu atención, qué libros lees, con qué personas vas. Es que este internet hoy va, pero no lo sé. Esperaros un poquitín cuando conecte para poder contestar las preguntas. Pero tú date cuenta de lo sencillo que es fijar simplemente en dónde pones tu atención, sin más. Buenos días, Juan, Patricia, buenos días, Patricia. Melina, buenas tardes, Juan, qué bueno verte. Irma, gracias, Melina. Irma, hola, Juan, muy buenas. Acá estoy escuchándote con mi café. Oye, me encanta, Irma. Yo también me he tomado un café encantado con vosotros. Tamara, uy, Juan, no es la vida que más me gustaría. Pues ya sabes lo que puedes hacer. O sea, no es una cuestión, lo emocional a veces nos atrapa y decimos, ay, ¿cómo saldré yo de aquí? Olvídate. No hay que buscar los problemas, olvídate. El cerebro es una máquina tan perfecta que si tú escribes encima se borra lo de abajo. Eso no lo habéis escuchado. Si tú escribes encima se borra lo de abajo. Si tú generas un patrón nuevo, se pone encima del anterior y desaparece. Pero lo has de estar generando y repitiendo por lo menos 21 días sin fallar. Cuando falles tienes que volver a empezar, porque eso es como el que deja un camino sin transitar, que primero se llena de hierbas, pero al final, de no transitarlo, se tapa. Pero si lo sigues transitando de cuando en cuando, lo vas dejando útil y entonces no desaparece nunca. Ok, Fernanda, buenas tardes. No lo había visto así. Tienes mucha razón. Ajustamos nuestra felicidad a nuestro salario. Sí, y eso es lo más triste de esta humanidad. Quizá no levantamos cabeza, quizá no somos emotivamente felices, porque estamos trabajando muy por debajo de nuestras posibilidades. Realmente nos hemos enfocado en un salario, no en un sueño. Ese es el error. Alondra Montillo, hola Juan, he puesto en práctica lo de la respiración, me ha funcionado. Al principio cuesta un poco, pero es muy posible si nos mentalizamos en mejorar. Es cuestión, mira, el mundo es así de simple. La práctica hace maestros. La práctica hace maestros. Practicar, no es más. La práctica hace maestros. Elida, ¿somos capaces de atraer a nuestra vida absolutamente todo lo que deseamos? Rotundamente sí. Y va a ser, a veces nuestro ego nos dice, yo quiero eso, pero eso no es bueno para ti, lo sabes. No lo vas a conseguir, porque tu alma no va a querer eso. ¿Me explico? Eso hay que tenerlo también presente. A veces pedimos desde el ego. No, es pedir desde el corazón. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces no lo vas a tener y vas a decir, esta ley es una... y no funciona, es una farsa y no funciona. No, la ley funciona y funciona exactamente, sin fallar, pero tiene que ser la petición desde el corazón, desde la emoción. Victoria, excelente programa de información. Gracias, Victoria. Nirma, buenos días, Juan. Te sigo desde que empezaste. Me encanta oír eso. Y espero que te haya servido algo de lo que he hablado. Eso espero. Nirma, ¿qué libros podrías recomendarme para ampliar nuestra conciencia? Bueno, te cuento, hay un libro fantástico que se llama
nuestro cerebro de Joe Dispenza. Hay unos vídeos de Joe Dispenza, hay unos vídeos de Jill Bolte Taylor que habla sobre el cerebro. Se llama Un derrame de iluminación, los podéis encontrar en YouTube, y hay un montón de libros más, como hay un libro de, ¿cómo se llama esta chica? Que tiene un vídeo que se llama... Bueno, tuvo una experiencia cercana a la muerte y la cuenta fantástica, y habla de todas estas cosas, de cuando estuvo en el otro lado, cómo ella vio y entendió el mundo como es. Creo que me dicen que queda un minuto, a ver si puedo leer más. Nirma, ¿dónde podemos adquirir tu libro? Lo podéis adquirir en Editorial Sé Leer. Buscar en internet Editorial Sé Leer, y ahí lo podéis pedir. Fernanda, ¿se puede atraer cosas buenas a nuestra vida si tenemos exceso de pensamientos negativos? Tú misma te contestas, o sea, donde pones tu atención, si es en los pensamientos negativos, calcula lo que vas a tener. ¿De acuerdo? Delia, hermosas palabras, Juan, sobre la meditación. Mucha luz, Juan. Gracias, Delia. Delia, yo tengo como fondo de pantalla la casa que deseo. Fantástico, pero no la mires como algo que no tienes y vas a poder tener en un futuro. No, mírala como que es tuya. Disfrútala. La mente la conseguirá. Norman, Chile, muy buen programa. Gracias, Filomena. Gracias. Oye, muchísimas gracias a todos. Es un placer. Me lo he pasado fenomenal, como siempre. Y que tengáis un feliz día y una gran vida. Nos vemos por cualquier sitio. ¿De acuerdo? Un abrazo.